Ujú. Un referente del pensamiento nacional, una persona que ha escrito una infinidad de libros, Que hemos que leído hemos leído todos. mucho, sí. Bueno, ya estuvo varias veces en la universidad y bueno, la excusa para darnos este pequeño gusto acá en la Sí. radio de la universidad es hablar de un libro que salió hace poquito que se llama Kirchnerismo, el proyecto que transformó el país, que un poco se refiere a lo que pasó entre 2003 y bueno, y que está pasando todavía con este proyecto político. Y bueno, la idea era charlar con Norberto para que nos cuente un poco sus reflexiones sobre este proceso. Hola Norberto, gracias por atendernos, un gusto hablar Dale, con ustedes. encantado. Bueno, Norberto, ¿cuál es el significado en términos históricos del kirchnerismo en estos 12 años en el gobierno? Bueno, para decirlo en un lenguaje kirchnerista, estábamos en el infierno, como bien lo dijo Néstor en su momento, ¿no? Es decir, la aplicación de las políticas del neoliberalismo habían llevado al país a una situación catastrófica, ¿no? Una deuda externa tremenda, la industria destruida, destruido el sistema de previsión social, prácticamente deteriorado totalmente el sistema de salud, convertida la política internacional en una payasada que llegó a ser llamada relaciones carnales con Estados Unidos, canciller argentino, y bueno, desocupación, miseria, todo lo que significó un ingreso de la sociedad argentina, un pesimismo tal que se reflejó en el repudio a la dirigencia política, en el que se vayan todos, que no queden en uno solo, en los acontecimientos de 19 y 20 de diciembre. Eso parecía que era muy difícil salir de esa situación y parecía también, por lo menos no se veía, superficie en el escenario político, la figura que pudiera reencauzar el país y levantarlo de esa situación, ¿no? Y ahí aparece Néstor Kirchner como un paracaidista que... Una sorpresa, ¿no?, para la mayoría. Claro, es conocido prácticamente obviamente por la gente que se mueve en la ciudad y en el conurbano, que por tradición histórica mira siempre hacia el mar y no hacia el interior, ni menos hacia el sur, en los últimos rincones del sur argentino desolado, donde Néstor ya era una figura importante. Bueno, a partir de allí empiezan a producirse las cosas más osadas que no podríamos haber previsto, como por ejemplo el desplazamiento de 26 generales para depurar ese ejército que todavía estaba enganchado con la tradición de ejército como ejército represor, puesto al servicio del imperialismo, la depuración de la Corte Suprema de Justicia, que se había convertido realmente en una payasada, de la mayoría automática al servicio de lo que le exigía Menem, que por otra parte había sido socio de Nazareno, que era uno de los hombres principales de la Corte Suprema. La reivindicación de los derechos humanos, iniciando la acción contra los represores, en un discurso famoso donde pide perdón con el Estado argentino por lo que se había llegado a producir en materia de represión, y donde dice que él es el hijo y nieto de las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Al mismo tiempo se va a empezar a producir una actividad, una política económica dirigida a reactivar el mercado interno, reponer las paritarias, aumentando el poder de consumo de los sectores populares, lo cual lleva a una disminución de la ocupación muy notable, que había llegado en cierto momento al 25-26%, y ahora está en un 7%. Y todos estos cambios unidos a una política de protagonismo popular importante,
frente a la oposición, por supuesto, de las grandes corporaciones mediáticas, y en el caso de la resolución 125, carácter ya destituyente, con el propósito de sacarse del gobierno de encima, donde se produce la unión de los viejos sectores reaccionarios, la sociedad rural, la lectora de la mesa del nación agropecuaria, arrasando otra vez sí a sectores de clase media, e incluso a partidos supuestamente de izquierda que iban al jefe de la sociedad rural como Mao Zedong, y como venían del campo creían que iban a hacer la larga lucha campesina. Son toda una serie de cosas que digamos han quedado grabadas profundamente en la sociedad argentina, en las mayorías populares, y que han llevado que del 22% que sacó Néstor Kirchner en la primera elección, cuando se produce la segunda elección a los 4 años, ya se pasa al 45% que saca Cristina, y después en la posterior elección presidencial se lleva al 54%, lo cual es un resumen de los cambios del apoyo popular que se debió a la modificación de toda una serie de cosas que habían sido destruidas, al mismo tiempo que se desendeudaba el país, al mismo tiempo que rechazaban la propuesta de Estados Unidos, el ALCA, en el 2005, y se iniciaba una política de unión latinoamericana, retomando la bandera de San Martín y de Bolívar, ¿no? En pocas palabras, el país se vuelve sus caras hacia América Latina, vuelve a recuperar su soberanía, la actividad económica crece en los primeros años a tasas altísimas, que en parte se explican por los altos precios de las exportaciones, los altos precios de los commodities en el campo internacional, y que después se sigue manteniendo, pero al producirse la crisis del 2008 en Estados Unidos, que se extiende al mundo, hace que ese crecimiento se atenúe y se siga produciendo, pero a un ritmo más lento, ¿no? Creo que igualmente, unido a una serie de políticas sociales, como son la asignación familiar por hijos, la asignación prenatal, los planes de distinto tipo para construir la vivienda, planes para terminar los estudios a los que no habían terminado, etcétera, ha significado una Argentina completamente distinta, que por supuesto pone en contra a la vieja Unión Democrática, en este caso que tiene por figura principal a Macri. ¿Cómo ve ahora a este kirchnerismo en relación a la historia, al peronismo? ¿Cómo lo ve? ¿Como una continuidad? ¿Como un movimiento renovador de lo que fue el peronismo? ¿O como lo que plantean algunos como algo nuevo? Mira, con los movimientos nacionales, especialmente en América Latina, lo hemos probado, lo hemos visto, lo hemos vivido. Ocurre que son movimientos policlasistas, integrados por distintos sectores de la sociedad. Y entonces es muy difícil aplicar criterios ideológicos que eran fácilmente aplicables en el siglo XIX en Europa. Aquí lo que ocurre es que hay toda una influencia del viejo peronismo, que expresa en la recuperación de Perón, de Evita, de todo el historial de lucha del peronismo, ¿no? Pero al mismo tiempo aparecen elementos nuevos porque aparece una juventud que en el 45, por ejemplo, manifestaba en contrario al peronismo, Italia especialmente, aparecen organizaciones sociales con un papel importante. Hay una recuperación de los derechos humanos, la hubo en el 45 al 55 como lo de
a la democracia. La hubo en el sentido del derecho humano que le consagra al pueblo, al hombre del pueblo, el derecho a tener vivienda, a tener alimento, etcétera, ¿no? Pero no en el sentido de un gobierno amable, digamos. Los gobiernos amables son los que no hacen nada. Entonces, en este caso hubo que Kirchner se planteó como una de las cuestiones fundamentales la no represión, y en lo posible hubo la menor represión posible frente a acciones dirigidas a tumbar al gobierno, que se produjeron con la resolución 125, ¿no? Entonces, en cierto sentido, el kirchnerismo lleva antecedentes, recupera los antecedentes del peronismo y agrega algunos elementos nuevos en las condiciones nuevas del país y del mundo. Por ejemplo, la asignación familiar por hijo, el prenatal, y algunas cosas que planteaban en aquellos tiempos, ¿no? ¿Y cómo, perdón, Norberto, ¿y cómo está viendo ahora a casi un mes de estas elecciones presidenciales? ¿Cómo imagina la continuidad de este proceso en el caso de que gane el oficialismo las elecciones? Y bueno, queríamos tener también su opinión de cómo está viendo este proceso electoral que está en marcha. Sí, yo creo que en el proceso electoral el mismo va a ganar. Creo que va a ganar en primera vuelta. Al que gane en primera vuelta, porque en la segunda vuelta se uniría toda la oposición y sería más peligroso el triunfo. Pero bueno, esto significa que hay que movilizarse, hay que pelear las cosas, y que la oposición recurre a toda clase de maniobras, algunas orquestadas directamente de la embajada norteamericana, que tiene sus diputadas increíblemente por eso, como Laura Alonso y Patricia Bullrich, y a todas estas clases de maniobras sucias que emplea Macri, y que se tratan de invalidar la legitimidad de las elecciones. Se dan cuenta que no pueden ganar, de tal modo que yo creo que la disyuntiva o la encrucijada del kirchnerismo es la misma que han tenido los grandes movimientos nacionales de América Latina. Teniendo un triunfo y consolidado triunfo, la opción está en amesetarlo, es decir, mantener lo conquistado, o profundizarlo. La experiencia parece indicar que cuando se intenta amesetarlo o a tratar de hacer una política no de conciliación, pero sí de bajar la confrontación con el adversario, se torna peligroso eso, porque el adversario aprovecha todas las posibilidades y tiene el apoyo de los grandes poderes del mundo que se oponen a la liberación de los países que ellos quieren saquear, ¿no? Creo que tiene que ganar el kirchnerismo, y creo que tiene que realizar una profunda reforma tributaria, la reforma financiera. Tiene que llevar adelante el proyecto que presentó el diputado Recalde en su momento sobre la distribución de utilidades a las empresas. Es decir, que tiene que, digamos así, afirmarse avanzando. Y de ninguna manera tratar de hacer una política como esos equipos de fútbol que cuando van ganando 1-0 se acantonan atrás y tratan de defender y después pierden el partido, sino tratar de continuar con una política de avance, entre los cuales, por ejemplo, está la capacitación de los jóvenes cuadros que se encargan a la política, y que a veces no es que les falte experiencia, pero no traen
la capacitación, por ejemplo, que tenían algunos cuadros importantes del 70. Bueno, Norberto, le agradecemos este contacto con la radio de la Universidad Jaureche y bueno, vamos a recordar el libro que salió ahora hace poquito, ¿no? Está en todas las librerías. Sí, el libro es el kirchnerismo, el proyecto que transformó el país, y ahora en pocos días va a estar en librerías, libro que se titula Macri, La vuelta al pasado. Bueno, ahí estamos entonces con 2 publicaciones más de las tantas. ¿Lleva la cuenta de cuántos libros publicó? Es vicio ya. Bueno, Norberto, le agradecemos mucho este contacto y hasta cualquier momento. Bueno, chao, un abrazo.